Capítulo 1. Grecia y Roma, criaturas de Apolo y Poseidón. En la cuna de la civilización occidental, el delfín no era un animal más, era una criatura sagrada, un intermediario entre el mundo divino y el humano. Su inteligencia, su velocidad y su aparente alegría lo convertían en un ser excepcional, merecedor de un lugar en los mitos fundacionales. La relación simbiótica entre delfines y marineros griegos fue el caldo de cultivo perfecto para estas creencias. Los marineros, que pasaban meses en la vastedad y el peligro del mar, veían en los delfines que jugueteaban en la proa de sus barcos un signo de buen augurio, guías hacia aguas seguras y compañeros en la soledad oceánica. El mito más significativo lo vincula con Apolo, dios de la luz, las profecías y las artes. La leyenda cuenta que, adoptando la forma de un delfín, Apolo guió a un barco cretense desde la isla de Creta hasta la costa del Peloponeso. Allí, los marineros fundaron el oráculo de Delfos, cuyo nombre deriva de delpis, delfín. Apolo recibió el epíteto de delfinios, y el animal se convirtió en su sagrado mensajero marino. Este mito no solo explica un topónimo, sino que consagra al delfín como un conductor de destinos, un ser que guía a la humanidad hacia el conocimiento y la revelación. Otro relato famoso es el de Arión de Lesbos, un poeta y músico de inmenso talento. Según Heródoto, tras ganar un concurso en Sicilia, la tripulación de su barco decidió arrojarlo por la borda para robar sus riquezas. Como último deseo, Arión pidió tocar su lira. Su música atrajo a una manada de delfines, y uno de ellos lo cargó sobre su lomo y lo llevó sano y salvo a la costa del Peloponeso, mucho antes de que llegara el barco de sus asaltantes. Esta historia refuerza la triple asociación del delfín con la salvación, el amor por la música y la justicia divina. Página 3. Autores como Plinio el Viejo, en su Historia Natural, y Oppiano, en su Aliéutica, recogieron y ampliaron estas creencias, describiendo al delfín no solo como un ser benévolo, sino también como el más rápido y amable de todas las criaturas, dotado de una afinidad natural por los niños. En el mundo romano, esta herencia griega fue adoptada con entusiasmo. El delfín se convirtió en un motivo recurrente en el arte romano, desde los mosaicos de las villas patricias hasta las monedas imperiales, a menudo representado enlazado con un tridente, simbolizando su conexión con Neptuno, el Poseidón romano, señor de los mares. Para los romanos, el delfín era un símbolo de tranquilitas, la paz y la tranquilidad de los mares, esencial para la prosperidad de su imperio basado en el comercio marítimo. Capítulo 2. Otras culturas mediterráneas y mundiales. La reverencia por el delfín no fue exclusiva de Grecia y Roma. Civilizaciones anteriores, como la minoica en Creta, hacia el 1500 a.C., ya los representaban en sus frescos con una maestría y naturalismo sorprendentes. El famoso fresco de los delfines del Palacio de Nosos, donde estos animales nadan en un dinámico grupo, decoraba las paredes de un espacio importante, sugiriendo que tenían un significado ritual o, al menos, que eran vistos con especial estima por la élite gobernante. Más allá del Mediterráneo, otras culturas desarrollaron sus propias conexiones. En la India antigua, el delfín del Ganges, en realidad una especie de marsopa, está asociado con la diosa Ganga, personificación del sagrado río Ganges. En la cosmovisión de muchos pueblos polinesios y melanesios, los delfines eran considerados guías espirituales y, en algunas leyendas, transformaciones de ancestros o de dioses que protegían a los navegantes en sus largas travesías entre islas. Estas conexiones transculturales independientes subrayan el impacto universal que este animal carismático ha tenido en la psique humana, siempre ligado a conceptos de guía, protección y un vínculo especial con el mundo acuático. Capítulo 3. La transición simbólica. Con la caída del Imperio Romano y el advenimiento del cristianismo como fuerza cultural dominante en Europa, el simbolismo clásico del delfín no desapareció, sino que fue reinterpretado y asimilado por la nueva fe. El delfín pagano, mensajero de Apolo, se transformó en un símbolo de Cristo Salvador. Su naturaleza de guía de almas a través de las aguas peligrosas se tradujo en una alegoría de Cristo conduciendo a los creyentes a la salvación eterna. La velocidad del delfín lo asociaba con la resurrección, y se creía que dormía con un ojo abierto, una metáfora de la eterna vigilancia de Cristo. En el arte cristiano, el delfín se representaba a menudo enroscado alrededor de un ancla, un símbolo que combinaba la esperanza, el ancla, con la salvación, el delfín. Esta imagen, conocida como ancla y delfín, era un motivo funerario común en las catacumbas romanas y en las lápidas medievales, representando el viaje seguro del alma al cielo. Además, el delfín se convirtió en un emblema heráldico de gran prestigio.
Familias nobles europeas, como los delfines de Francia, cuyo título Dauphin proviene directamente de la palabra para delfín, lo incorporaron en sus escudos de armas, representando velocidad, diligencia y amor. Capítulo 4. Los primeros bestiarios y el estudio incipiente. Durante la Alta Edad Media, el conocimiento sobre la naturaleza se transmitió principalmente a través de los bestiarios. Estos manuscritos ilustrados eran compendios de criaturas reales y fantásticas, cada una con una lección moral o religiosa. El delfín aparecía en ellos, pero su descripción era una mezcla de observación residual de los clásicos y una fuerte carga alegórica. Se le describía como el animal más rápido y amable con los humanos, pero también se incluían elementos fantásticos, como su supuesta aversión por el póloro, un pez mítico. El delfín del bestiario era, ante todo, un símbolo, no un objeto de estudio científico. Este enfoque comenzó a cambiar lentamente durante el Renacimiento. El redescubrimiento de los textos clásicos de Plinio, Aristóteles y Oppiano, junto con un renovado interés por la observación directa de la naturaleza, impulsó una representación más fiel y menos moralizante del delfín. Artistas y estudiosos como Leonardo da Vinci empezaron a diseccionar animales y a estudiar su anatomía con una mirada científica. Aunque los delfines seguían siendo criaturas misteriosas y de difícil acceso, su representación en el arte y la literatura comenzó a recuperar el realismo que había caracterizado a las culturas minoica y griega, sentando las bases para el estudio zoológico que llegaría en los siglos posteriores. Capítulo 5. Relatos de marineros y exploradores. La era de las exploraciones, siglos XV-XVII, expandió el mundo conocido y, con él, los encuentros entre humanos y delfines. Para los marineros de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes o Vasco da Gama, que se aventuraban en océanos inexplorados durante meses, la aparición de delfines era un espectáculo bienvenido. Su presencia se interpretaba como un signo de buena suerte, lo que era más importante, como un indicador de que la tierra firme estaba cerca, ya que a menudo se acercaban a los barcos en las plataformas continentales. Los diarios de a bordo de estos exploradores están salpicados de referencias a los peces dorados o porcos do mar. Colón, en su primer viaje, anotó el avistamiento de grandes manadas de delfines que nadaban junto a sus carabelas, lo que levantaba la moral de una tripulación a menudo temerosa. Estos encuentros reforzaron la imagen positiva del delfín, pero desde una perspectiva más práctica y menos mitológica. Eran compañeros de viaje en la inmensidad azul, un recordatorio de que no estaban completamente solos. Capítulo 6. La caza tradicional. Sin embargo, esta relación idílica tenía otra faceta, menos conocida pero igualmente antigua, la de la caza. En varias partes del mundo, comunidades costeras desarrollaron una relación de depredador-presa con los delfines. A diferencia de la caza ballenera a gran escala, estas eran actividades locales y tradicionales, a menudo regidas por rituales y destinadas al consumo de subsistencia. El ejemplo más conocido y perdurable es la grindadrape en las Islas Feroe. Esta caza de calderones, una especie de delfínido grande, se remonta a la época de los vikingos. La comunidad entera participa en arrear a las manadas hacia bahías poco profundas donde son sacrificadas. Esta práctica, aunque chocante para la sensibilidad moderna, ha sido durante siglos una fuente crucial de alimento para los feroeses en un entorno de escasos recursos. De manera similar, en pueblos costeros de Japón, como Taiji, existe una larga historia de caza de delfines menores. Antes de la industrialización, estas cacerías proporcionaban carne y grasa a comunidades aisladas. Es crucial entender que, en su contexto histórico original, estas actividades no tenían el carácter de explotación masiva que adquirirían en el siglo XX. Eran un ejemplo más de la relación pragmática y a menudo brutal que el ser humano ha mantenido con la naturaleza para sobrevivir. El conflicto entre veneración y utilidad ya estaba presente. Capítulo 7. De la anécdota a la ciencia. El siglo XX marcó el punto de inflexión más radical en la relación entre el delfín y el hombre. La relación dejó de basarse en mitos, símbolos o encuentros fortuitos para convertirse en un campo de estudio científico formal, la delfinología. Los primeros pasos fueron titubeantes. A principios de siglo, los estudios se centraron en la anatomía y fisiología de los delfines, tratando de entender cómo eran estos animales por dentro. Una figura clave, aunque enormemente controvertida, fue John C. Lilly. Médico y neurocientífico, Lilly se obsesionó con la idea de que los delfines poseían una inteligencia comparable, o incluso superior, a la humana, debido al tamaño y complejidad de su cerebro. En la década de 1960,
fundó un laboratorio donde realizó experimentos radicales, intentando incluso enseñar a los delfines a hablar inglés. Si bien sus métodos y conclusiones fueron ampliamente criticados por carecer de rigor científico y por su ética cuestionable, Lilly popularizó como nunca antes la idea de la mente del delfín. Puso en el imaginario colectivo la posibilidad de comunicarse con otra especie inteligente, abriendo la puerta a la investigación seria. Capítulo 8. El descubrimiento de la ecolocalización. Uno de los descubrimientos científicos más importantes sobre los delfines se produjo en paralelo a los experimentos de Lilly. A finales de los años 30, Arthur McBride, curador del Acuario Marine Studios en Florida, observó que los delfines ciegos podían evitar obstáculos y localizar comida con una precisión asombrosa. Hipotetizó que usaban algún tipo de sonar. Fue el trabajo del zoólogo Donald Griffin, quien acuñó el término ecolocalización, el que confirmó y explicó este fenómeno. Se descubrió que los delfines emiten una serie de clics y silbidos de alta frecuencia desde su melón, un órgano graso en la frente. Estas ondas sonoras rebotan en los objetos y regresan como ecos, que el delfín interpreta a través de su mandíbula inferior y su oído interno, construyendo una imagen acústica tridimensional de su entorno. Esta capacidad es tan sofisticada que pueden distinguir entre metales diferentes, localizar peces enterrados en la arena e incluso, según algunos estudios, ver el interior de otros animales, como detectar un embarazo en una hembra. La ecolocalización reveló que los delfines perciben el mundo de una manera radicalmente diferente a la nuestra, lo que incrementó enormemente el respeto hacia sus capacidades cognitivas. Capítulo 9. La revolución de Flippe. Mientras la ciencia avanzaba, la cultura popular experimentaba su propia revolución delfínica. En 1964, la película Flippe, sobre todo, la serie de televisión que le siguió, 1964 a 1967, cambiaron para siempre la percepción pública del animal. Flippe era un delfín nariz de botella inteligente, heroico y profundamente leal a su joven amigo humano. La serie, filmada en los coloridos Cayos de Florida, presentaba una imagen idílica y antropomorfizada de la relación hombre-delfín. El impacto de Flippe fue global y monumental. Generó una oleada de afectos sin precedentes hacia los delfines, inspirando a una generación de biólogos marinos y fomentando el turismo de nadar con delfines. Sin embargo, también tuvo consecuencias negativas. Creó una demanda masiva de delfines para parques acuáticos y delfinarios, a menudo sin las regulaciones adecuadas. Además, la imagen del delfín como amigo sonriente siempre dispuesto a ayudar ocultó su naturaleza salvaje, compleja y a veces impredecible, generando expectativas poco realistas y problemas de conservación. Capítulo 10. La mente del delfín. Tras el trabajo pionero y especulativo de Lilly, la ciencia cognitiva se aplicó con mayor rigor al estudio de los delfines. El principal referente en este campo fue Louis Herman y su equipo de la Universidad de Hawái. A partir de los años 70, Herman comenzó una serie de experimentos meticulosos con delfines nariz de botella que demostraron capacidades cognitivas antes solo atribuidas a los grandes simios y a los humanos. Sus delfines, Akeakamai y Fénix, aprendieron un lenguaje simbólico complejo. Podían entender el significado de gestos y sonidos que representaban objetos, acciones y modificadores, como traer o saltar. Lo más sorprendente era que comprendían la sintaxis, sabían que la frase traer el aro a la pelota era diferente a traer la pelota al aro. Esto demostraba que no solo memorizaban señales, sino que entendían conceptos abstractos y relaciones. Otra prueba fundamental de inteligencia avanzada es la autoconciencia. En la década de 1990, la investigadora Diana Reiss demostró que los delfines nariz de botella podían reconocerse a sí mismos en un espejo. Se marcaba a los delfines con una mancha y, al verse en el espejo, se giraban para examinar la marca en su cuerpo, no creyendo ver a otro individuo. Esta prueba, superada solo por humanos, grandes simios, elefantes y urracas, sugiere un nivel de conciencia de sí mismos y de su propio cuerpo. Además, la investigación de campo reveló la increíble complejidad de sus sociedades. Los delfines viven en grupos sociales fluidos y dinámicos, llamados fisión-fusión, donde los individuos se separan y se reúnen en diferentes combinaciones, algo similar a las sociedades humanas o de chimpancés. Desarrollan alianzas políticas complejas, cazan de forma cooperativa, transmiten conocimientos culturalmente, como el uso de esponjas como herramienta para proteger el hocico, un comportamiento observado en Shark Bay, Australia, y tienen dialectos regionales en sus silbidos. Cada delfín tiene un silbido de firma único,
un nombre que usa para presentarse a sí mismo y a otros. Estas revelaciones pintaron el retrato de una criatura con una vida interior rica, una cultura propia y una inteligencia social sofisticada. Capítulo 11. La interacción directa. El creciente conocimiento y la popularidad de los delfines generaron un deseo masivo de interactuar con ellos directamente. Así nacieron dos fenómenos globales. El primero fueron los programas de nadar con delfines, ofrecidos en delfinarios y resorts turísticos. Esta industria, multimillonaria, prometía una experiencia mágica y transformadora, acercando al público general a estos carismáticos animales. Sin embargo, también abrió un debate ético sobre el estrés que estas interacciones podían causar a los animales en cautiverio. El segundo fenómeno fue la terapia asistida con delfines, delfinotería. Sus defensores argumentan que la interacción con estos animales, combinada con el ultrasonido de su ecolocalización, puede producir beneficios terapéuticos en niños con autismo, síndrome de Down u otras discapacidades, liberando endorfinas y mejorando la atención. Sin embargo, la comunidad científica mayoritaria considera que la delfinotería es una pseudociencia. Los estudios que apoyan sus beneficios son metodológicamente débiles, y no hay evidencia robusta de que sea más efectiva que otras terapias con animales. Los críticos señalan los altos costos, el potencial estrés para el animal y la falsa esperanza que puede generar en las familias. Capítulo 12. Los peligros modernos. El siglo XXI nos ha enfrentado a las consecuencias de nuestra fascinación y de nuestro impacto en el planeta. Hoy, la mayor amenaza para los delfines no son los balleneros tradicionales, sino las actividades humanas industriales y la contaminación. Capturas para delfinarios. La demanda de delfines vivos para espectáculos y programas de nadar con delfines sigue activa. La captura más controvertida ocurre anualmente en Taiji, Japón, donde son conducidos a una cala escondida. Los mejores ejemplares son seleccionados para una vida en cautiverio, vendidos a delfinarios de todo el mundo por cientos de miles de dólares, mientras que el resto es usualmente sacrificado para consumo de carne. Esta práctica, documentada en el film de Koub, ha generado una condena internacional masiva. Pesca incidental, bycatch, la mayor causa de mortalidad de delfines a nivel global. Decenas de miles mueren ahogados cada año al quedar atrapados en redes de pesca, especialmente en las de cerco para el atún y las redes de enmalle. Aunque se han desarrollado dispositivos excluidores de tortugas y delfines, su implementación no es universal ni siempre efectiva. Contaminación acústica. Los océanos modernos son lugares ensordecedores. El sonar militar de baja frecuencia, las prospecciones sísmicas para petróleo y gas, y el tráfico marítimo constante generan un ruido de fondo que interfiere con la ecolocalización y comunicación de los delfines. Puede causar desorientación, varamientos masivos, daños fisiológicos e incluso la muerte. Contaminación química y plásticos. Los delfines, como depredadores tope, acumulan altas concentraciones de metales pesados, como mercurio, y contaminantes orgánicos persistentes, como los PCB, en su grasa. Esto debilita su sistema inmunológico, afecta su reproducción y puede causar enfermedades. Además, la ingesta de plásticos o el quedar enredados en restos de redes de pesca abandonadas, redes fantasma, es una causa de muerte creciente y dramática. Cambio climático. El calentamiento global y la acidificación de los océanos alteran la distribución y abundancia de las presas de los delfines, forzándolos a cambiar sus patrones migratorios y afectando su nutrición. Capítulo 13. El debate ético. El reconocimiento de la inteligencia y la sensibilidad de los delfines ha desatado un profundo debate ético sobre nuestro trato hacia ellos. Cautiverio. El movimiento en contra de mantener delfines en cautiverio ha ganado una fuerza tremenda. Organizaciones como la WDC, Wildland Dolphin Conservation, argumentan que las piscinas de hormigón son entornos empobrecidos e inadecuados para animales tan inteligentes, sociales y con un ámbito de hogar tan extenso. La restricción espacial, la falta de estímulos y la alteración de sus estructuras sociales naturales causan estrés, aburrimiento y una esperanza de vida reducida. Países como India, Chile, Costa Rica y varios miembros de la Unión Europea han prohibido o severamente restringido el cautiverio de cetáceos. Derechos de los cetáceos. En 2010, un panel de prominentes científicos, filósofos y éticos redactó la Declaración de los Derechos de los Cetáceos. Este documento afirma que las ballenas y delfines, por su autoconciencia, cultura e inteligencia, deben ser considerados personas no humanas y, como tales, tener derecho a la vida, la libertad y a no ser sometidos a la esclavitud. Este no es un concepto meramente filosófico.
En 2016, el caso de dos delfines nariz de botella, Tom y Misa, fue llevado a un tribunal en Suiza, argumentando que su confinamiento en un acuario pequeño violaba sus derechos fundamentales. Aunque el caso no prosperó, sentó un precedente histórico. La pregunta central es, ¿puede un animal no humano ser titular de derechos? La ciencia cognitiva está proporcionando cada vez más argumentos a favor. Capítulo 14. La cooperación humano-delfín. En contraste con los conflictos, existen ejemplos extraordinarios de cooperación mutua y beneficiosa entre humanos y delfines salvajes, recordatorios de la relación simbiótica que una vez existió. El caso más famoso es el de la pesca cooperativa en Laguna, Brasil. Durante generaciones, los pescadores locales y una manada de delfines nariz de botella han pescado juntos. Los delfines arrean a los cardúmenes de mujoles hacia la orilla, dando señales a los pescadores, un movimiento de cabeza específico, de cuando deben lanzar sus redes. Los pescadores capturan los peces, y los delfines se alimentan de los que escapan o son desorientados por las redes. Esta es una tradición cultural única, transmitida de delfines a delfines y de humanos a humanos, que beneficia a ambas partes. De manera más polémica, los delfines han sido utilizados con fines militares. La Marina de los Estados Unidos y la de Rusia han entrenado delfines y leones marinos para el programa de mamíferos marinos. Su excelente ecolocalización y su capacidad de buceo los hacen ideales para tareas como localizar minas submarinas, recuperar equipos perdidos en el fondo marino e, incluso, según se ha especulado, para labores de vigilancia y neutralización de buzos enemigos. Conclusión, hacia un futuro de respeto mutuo. El viaje de la relación entre el delfín y el hombre es un arco narrativo de una profundidad asombrosa. Comenzó en el altar, donde el delfín era un dios mensajero, un salvador mitológico. Atravesó siglos de simbolismo, donde fue un emblema de Cristo y de la nobleza. En la era moderna, descendió del pedestal divino para entrar en el laboratorio y el acuario, donde fuimos desvelando, capa a capa, la maravilla de su biología y la profundidad de su mente. Hoy nos encontramos en una encrucijada. El conocimiento nos ha brindado una responsabilidad abrumadora. Ya no podemos ver al delfín como un simple recurso, una atracción o un símbolo vacío. La ciencia nos ha mostrado que estamos ante una otredad inteligente, una conciencia que ha evolucionado por un camino paralelo al nuestro en el reino líquido. Son seres con cultura, con nombres, con una percepción del mundo que nos resulta casi incomprensible, y con una evidente capacidad para el sufrimiento y la alegría. Los desafíos son inmensos: limpiar nuestros océanos, silenciar nuestros mares, poner fin a las prácticas de explotación y encontrar un modo de coexistencia. Pero la historia nos da esperanza. Durante milenios, el delfín ha tendido la aleta, a veces literalmente, hacia nosotros. Ha sido nuestro guía, nuestro salvador y, ahora, nuestro espejo. En su reflejo, vemos no solo su inteligencia, sino también nuestra propia humanidad, nuestra capacidad para la maravilla, la curiosidad, la crueldad y, finalmente, para la compasión y el respeto. El futuro de esta relación milenaria ya no puede basarse en la dominación o la simple fascinación. Debe cimentarse en el reconocimiento de que compartimos el planeta con otras inteligencias, otras culturas, otras naciones. El delfín nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, desafiándonos a ampliar nuestra definición de lo que significa ser inteligente, ser un individuo y, quizás, ser una persona. Cómo respondamos a ese desafío definirá no solo su destino, sino también la medida de nuestra propia evolución como especie.